Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, soy el CPA Rolando López, expresidente del Colegio de CPA, y es un honor compartir con ustedes nuevamente en este episodio de Martes de Números. Como cada año electoral, el Colegio de CPA encomienda a su Comité de Asuntos de Política Pública para que elabore unas recomendaciones a los candidatos a la gobernación. Este año ese honor me corresponde como presidente de ese comité. Y hemos estado enfocando esas recomendaciones en las áreas de salud, educación, por supuesto el sistema tributario, la administración financiera pública y, claro, desarrollo económico, que es donde redunda todo. Hoy, para dialogar sobre este tema en particular, nos acompaña una invitada muy especial, una persona que ha sido asesora económica en el gobierno de Puerto Rico, en el sector privado, es pasada presidenta de la Asociación de Economistas, tiene un doctorado de la Universidad Interamericana y está trabajando en un doctorado de negocios internacionales en la Universidad de Puerto Rico y vuelve a ser presidenta de la Asociación de Economistas este año, ocupando en este momento el puesto de presidenta electa, profesora de asuntos económicos, estadísticas, investigación, desarrollo sostenible y otras cosas más. Amiga, colega, profesora, me da mucho placer presentar a la doctora Alba Brugueras Fabre. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias por la invitación y encantadísima de estar aquí en Martes de Números. Seguro que sí. Vamos a aprovechar la presencia de esta distinguida economista para centrarnos en este tema. Economía realmente es todo lo que perseguimos al final del día hacer con todos estos temas. Y para poner las cosas en perspectiva, en primer lugar, ¿cómo está en general la perspectiva económica de Puerto Rico? Sé que, y un poquito antes, ¿verdad?, venimos de un cuatrenio accidentado, donde empezó con ya lo que venía del huracán María, con una pandemia que cerró los negocios, con unos terremotos, y hubo un desarrollo. ¿Dónde estamos con respecto a todo eso? Mira, para ponerte un poquito, expandir un poco más ese contexto, solamente llevábamos más de 15 años en una recesión económica que por su prolongación, ¿verdad?, se convierte en una depresión económica importante en los últimos años. Con la pérdida acumulada de más del 20% de nuestra producción, pérdida de más de 100,000 empleos en Puerto Rico, sectores económicos débiles, arrastrando pérdidas de antes de los huracanes y que inclusive no han podido recuperarse a niveles pre-María, pre-Irma y María, puedo decir, con sectores económicos débiles, como les decía, donde también su fuerza trabajadora se encuentra débil, como la inversión se ha perdido, donde una infraestructura con poco mantenimiento o ningún mantenimiento en los últimos años, desde antes, ¿verdad?, en los huracanes. Así que estamos hablando de un panorama que no solamente lleno de incertidumbre, sino con múltiples retos que tiene. Hay que añadir la poca respuesta a las emergencias. Lo vimos no solamente en los huracanes, lo vimos en la pandemia, los sismos, la pandemia, y en otras emergencias que han surgido en los últimos años en el país, con un país que tiene una pérdida poblacional, que altera el perfil de la población, de quienes se quedan, ciertamente, altera también el perfil educativo del país, que altera también lo que es la fuerza trabajadora y hasta la vivienda, ¿verdad? Y ese acceso a la vivienda. Los sistemas de salud también, porque encima de que hemos estado perdiendo población, la edad de la población que tenemos ha ido creciendo proporcionalmente al resto y tenemos pocos nacimientos también. Eso es así, eso es un reto bien importante, el reto demográfico en Puerto Rico. De hecho,
La mediana de edad en Puerto Rico en los años 90 posiblemente estaba cerca de los 36 años. Ahora estamos hablando de que está cerca de los 46 años. Así que estamos viendo una mediana de edad que ha ido aumentando y que refleja entonces los patrones dentro de Puerto Rico del demográfico. Pues una de las cosas que uno quiere reflexionar, habiendo pasado estos 4 años luego, ya veníamos a principio de esto con la identificación de unos fondos federales que iban a trabajar con la infraestructura de Puerto Rico post María. Y que, bueno, se pregunta uno, el ritmo que ha llevado eso en los pasados 4 años, ¿estamos donde debemos estar? Porque eso de por sí ha tenido sus retos. Fíjate, yo creo que estos últimos años ha sido un año donde hemos recibido una cantidad altísima de fondos federales. Así que hay un aumento en las transferencias que hemos podido experimentar que ha sido significativo y que han ayudado a que esa economía, esa producción aumenta. Así que ha sido un cojín importante para nuestra economía y nuestra producción. Ahora, tenemos también que resaltar que es una economía que venía con una pérdida en la última década y que entonces el crecimiento que hemos experimentado, el 2023 año fiscal, 0.7%, anteriormente cerca del 3%, pues todavía no ha sido suficiente como para compensar las pérdidas que hemos tenido, al igual que con el empleo, ¿verdad? Se han creado empleos en el último año y eso es importante señalar, pero todavía no ha sido lo suficiente para compensar lo que hemos perdido. De hecho, los fondos que hemos recibido por los huracanes, por los terremotos, por las emergencias de las pandemias que hemos recibido en los últimos años, han permitido, ¿verdad?, avanzar con ciertos proyectos, principalmente en infraestructura, ¿verdad?, en vivienda, infraestructura, y eso es importante, pero hay otros fondos que hemos sido capaces de capturar eficientemente o de manejar eficientemente para poder atender o avanzar en salud, vivienda, educación, que son grandes retos en Puerto Rico y que son indicadores importantes para poder avanzar en el desarrollo económico del país. Veníamos comentando precisamente antes de comenzar cómo en las primeras planas de los periódicos de hoy está el asunto de que todavía hay una serie de fondos significativos en el sistema de educación que no se han desembolsado y bueno, las luchas de si estamos on track, no estamos en track, etcétera. Pero en esto de los fondos también quiero reflexionar antes de entrar a una discusión sobre, porque vinieron los fondos directos a los individuos, que eso pusieron pues muchísimo dinero a correr. Y llegó el momento en que, no sé si fue directamente por relación de tanto dinero de repente en la economía o qué, pero empezó a crearse un factor inflacionario. ¿Eso fue así? O sea, ¿qué impacto tuvo eso ahora en realidad? Hemos estado experimentando inflación. El último dato del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Inflación para mayo del 2024 es que cerca del 2.5% es la tasa de inflación que estamos reportando, que es menor de lo que habíamos estado el año pasado del 2023. Así que ahí hay un leve alivio, ¿verdad? Pero ciertamente pasaron varias cosas a través de la pandemia, a raíz de la pandemia, es que eso pues hizo que llegáramos a esa tasa que subiera, ¿verdad? Y ahora está buscando un poco cómo estabilizarse. Uno, hay una amenaza planetaria sobre la inflación. O sea, no somos el único país que está pasando por esta situación. 2, tenemos el efecto que mencionabas, que es el efecto de la inflación a causa de la demanda, ¿verdad? Así que la inflación se habla por lo que hay un dinero en la economía, un dinero circulando que se da por medidas monetarias, medidas fiscales, que atienden, entonces le dan dinero al bolsillo a las personas para estimular la economía. Y eso es una forma de hacerlo. En el momento de la pandemia, eso pasa. Entonces, tenemos esa inflación por la demanda. Tenemos a través también de políticas expansivas monetarias como la tasa de interés. La tasa de interés pues comienza a bajar. ¿Para qué? Para que las personas tengan más dinero en su bolsillo y puedan entonces tomar prestados. Que de hecho lo que estuvo pasando en los últimos años fue que elevaron esa tasa de interés para tratar de restringir el movimiento particularmente. Correcto. ¿Y funcionó esa estrategia? Bueno, hay una reducción, como te mencionaba, que se está reportando en Puerto Rico, potencialmente por ese aumento que se ha dado paulatino de la tasa de interés. En Estados Unidos de igual manera se ha ido reduciéndose la inflación, pero todavía están siendo muy cautelosos con cuanto a esa subida de las tasas de interés. Okay. Además de la inflación a causa de la demanda, también está la inflación a causa de los costos. Okay. Que son los costos operativos en la población, de las empresas, las empresas. Y tenemos ahí varias cosas. No, y escuchaba que el ser isla y tener todo importado, pues tiene un impacto todavía. Esa es
otro tipo de inflación, que es la inflación por importaciones. Nosotros dependemos de una cantidad significativa de mercancías importadas. No lo producimos todo, recibimos alimentos y otros productos del extranjero y también pues traemos, aunque sea algo de rezagado, pero traemos entonces esa inflación que viene de otros países. En el caso de la inflación por los costos, las empresas están aumentando sus costos de producción, la mano de obra sale más cara, tomar prestado sale más caro también. Estamos hablando de que la materia prima también sale más cara. Así que todo eso se va transfiriendo no solamente en sus costos operacionales, sino que se transfiere también a los precios finales a los consumidores. Sí, algunos de los cuales se van a exportación, pero, y mencionaba solayadamente algo que es el mercado laboral. El hecho de que sí, ha habido una migración. Entonces, yo quisiera el comentario sobre lo que es la participación laboral, cómo se ha movido eso y ciertamente la tasa de empleo, desempleo como tal. Pues mira, la tasa de desempleo en Puerto Rico está rondando cerca del 5.6% ahora mismo, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a mayo aproximadamente. Eso es a todo Puerto Rico, pero esto tiene unas particularidades porque sí estamos creando algunos empleos. He mencionado ahorita que comparado con el año anterior, el 2023, pues estamos viendo un aumento en el empleo, un aumento en la tasa, en la fuerza trabajadora también. Aunque leve, pero estamos viendo algo. Eso también ha generado un aumento en la tasa de participación laboral, que es esa población que está dispuesta a trabajar, está empleada o desempleada, pero está dispuesta a trabajar a los salarios vigentes en la economía. Y eso es importante porque tradicionalmente, muy bien, históricamente, hemos tenido esa tasa por debajo del 40% y está ahora en 44%. Así que ahí hay algo que está ocurriendo que es interesante porque ha ido aumentando en Puerto Rico, puede darse por los aumentos salariales que se han dado, por la creación de empleos en algunas industrias que han llegado a Puerto Rico, por distintos eventos que han dado la recuperación. Reducción en la población por supuesto, tiene un impacto la base en la es un cálculo matemático, sí. Así que si la base se reduce, pues sí, ¿verdad? Va a haber una reducción también y de el esa otro manera. que quisiera el comentario es desde la perspectiva fiscal, que el gobierno crea el Earned Income Credit con la idea de que personas que están, y podemos escuchar el comentario de la economía informal versus la ilegal, ¿no? Que con la expectativa de que personas que están en la economía informal entren, radiquen su planilla, reciban un estímulo y pienso con la expectativa de que se queden. ¿Eso ha tenido, es posible medir el impacto que eso ha tenido? Bueno, sí. En el sentido de que si lo vemos que se repite, podemos comparar que de todavía año en estamos año. Todavía muy cortos para saber. Ahora, hay unos retos sobre eso, o sea, hay unos beneficios y unos retos, ¿verdad? Los beneficios principalmente es que tú estás dándole a las familias con ingresos más bajos, le estás dando ingresos adicionales, ¿verdad? Pero tienen que ser que tengan una fuente de ingresos de una fuente de empleo. Eso también trae una desventaja en el sentido que excluyes a la población que participa de una economía de cuidado, una economía que no está siendo remunerada y que no tienen ese beneficio. Por otro lado, otro beneficio puede darse, ejemplo, de que estas personas se les da dando un tipo de equidad sobre la paridad de los ingresos y que también los traes sirve de incentivo para traerlos a la fuerza trabajadora porque al trabajar o al tener una fuente de ingreso de salario, pues entonces los está llevando a la formalidad del empleo. Y eso es un incentivo que se dice que es lo más importante de este tipo de medida fiscal. Por otro lado, se convierte en complejo en cómo tú capturar esa población, en cómo tú entonces orientar a la población, porque en sí el proceso es complejo de lo que tienes que tener, pero educar a la población sobre estos temas, pues puede ser, ¿verdad? A la larga mucho más complejo de lo que podríamos anticipar. También tienes el reto de que la población tiene poco acceso, aunque en Puerto Rico hay organizaciones que se están dedicando a orientar sobre estos temas. Puede ser una medida positiva en el sentido de que también se convierte en una tasa pues, progresiva, ¿verdad? Los que tienen menos ganan más, tienen un incentivo mucho mayor que los que tienes, pero por el otro lado negativo es que a medida que tus ingresos, tú lo traes a la fuerza trabajadora, tus ingresos van aumentando, pues tu incentivo es más bajo. Claro. Que puede entonces convertirse en un incentivo temporero, porque cuando ves que tú ves que te están reduciendo ese beneficio, pues entonces decides salir de la fuerza trabajadora o cualquier otro asunto, ¿verdad? Quería comentarte que hay otro tipo de inflación, que es la inflación que se da
por el lado de los shocks en la economía, en la oferta. Okay. Y hay que resaltar que dentro de la pandemia no solamente se interrumpió la cadena de suministros a nivel global, que ciertamente nos impactamos sobre eso, sino que también por las guerras o los eventos geopolíticos que se dan en las distintas economías, pues tiene impacto sobre eso. Así que eso es otro tipo de inflación y los hemos recibido todos los últimos años. O sea que este cuatrenio no ha sido... que son factores que completamente exógenos, estos que estás mencionando últimamente, difícil de uno establecer alguna política local que ayude a mitigar eso. Sí. Pero en todo este proceso mencionaste la palabra retos, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir encauzando un poco la discusión en eso. Al día de hoy, todas estas fueron circunstancias que ocurrieron, que nos llevan a donde estamos hoy en día. Retos que vemos, si nos ponemos a pensar lo que debemos estar pensando going forward. Pues mira, te diría que hay que atender un tema poblacional. Ese reto es importante y atender la economía basada en esa población que tenemos. O sea, 3.2 millones, eso ya no podemos pensar que tenemos una economía de los 90, de los 2000. Bueno, y perdona, ¿verdad? Pero la proyección es que va a ser... continuar. Menos, va a seguir reduciendo esa pérdida poblacional, que lo sabemos hace más de 15 años. El censo pasado, el 2010, pero desde el 2005 ya sabemos que está habiendo esa reducción poblacional. Así que, pero hemos tenido unos años interesantes en el sentido de que ha traído flujos, ¿verdad? Migratorios también en el país, que nos ha venido también a ayudar en el sentido de la creación de empleo, por lo menos de mantener empleos en el país. Ahí está el reto del perfil demográfico, el perfil de vivienda que mencionaba ahorita. El del empleo sigue siendo un reto importante. Tenemos municipios que están a doble dígito en tasa de desempleo. Rincón, municipios también del sureste, municipios del centro de la isla, son municipios que mantienen unas tasas a doble dígito. Así que la economía de Puerto Rico puede estar a 5.6% de desempleo, lo cual relativamente estable o aceptado, pero tenemos unos municipios que no están viendo otro. Así que ahí ves ese crecimiento en algunos lados, pero en otros no. Así que tenemos una desigualdad en ese sentido. Ese aspecto de los municipios, ¿verdad? Que me hace pensar en otro aspecto demográfico, que es la distribución de la riqueza de la población en Puerto Rico, donde tenemos unos municipios extremadamente pobres. Por ejemplo, Cataño creo que hasta más de 50% en índice de pobreza. Puerto Rico en general 40 y pico por ciento de pobreza, 44 aproximadamente. Y obviamente pues son personas que no han podido desarrollar los medios para insertarse o no han surgido las oportunidades o las razones que sean. Y la pregunta que uno se hace era cómo tratar, ¿verdad? de reducir esa tasa que es mejorando la economía, mejorando las oportunidades, pero es que va de la mano con lo que acabas de decir de los municipios. Si un municipio tiene más del 50% de pobreza, ¿cómo ese municipio va a subir? O sea, ¿qué cosas debemos estar mirando ahí? Bueno, fíjate, no hay una respuesta única, ¿verdad? Tampoco tenemos una varita mágica para poder resolver todo, pero sí debemos de pensar, creo que en un plan de largo plazo, ¿verdad? El país y sus municipios deben de pensar en un plan de largo plazo y pensar a dónde queremos llegar. Y de ahí entonces establecer prioridades y poder entonces establecer qué áreas debemos de invertir. Por ejemplo, podemos tener reformas importantes que faltan en el país, ¿verdad? Podemos hablar de educación, acceso a la educación, y no solamente es acceso a la educación, es una educación de calidad lo que debemos de aspirar a, ¿verdad? Creo que el tema de salud es importante. Vimos cómo en la pandemia tuvimos no quiero decir que colapsó, pero casi colapsa el sistema de salud. Lo que pasa es que aparentemente se aguantó, aunque el sistema público principalmente, pero vemos que el sistema privado de salud, todo lo que ha pasado en los últimos meses. Tiene el reto del funding federal que no está llegando, que llegó solamente hasta los próximos años. Y hay una necesidad de pensar cuál es el modelo de salud que queremos, además de educación, de salud. Tenemos que pensar en una reforma energética urgente, ¿verdad? Se están dando algunos pasos,
con múltiples retos, pero aún incipientes esos pasos, así que eso es un tema importante. Tenemos que pensar también en una reforma de gobierno, en una reforma que atienda también a un gobierno que sea, no que se reduzca, sino que sea adecuado, ¿verdad? Y que se ajuste también a los recursos que tenemos disponibles y que le dé también los recursos que tiene al tema de los municipios. Y en cada una de estas sectores que has mencionado, hay unas cosas muy específicas que hemos estado mirando. En el caso de educación, uno mira ciertas estadísticas, entonces dice, se han reducido los estudiantes, el aprovechamiento no ha mejorado, sin embargo, en presupuesto hay más presupuesto asignado a personal administrativo. O sea, hay cosas que no tienen mucho sentido y sepan que el Colegio de CPA ha identificado estas y las va a estar señalando como parte de este esfuerzo de mirar las recomendaciones. Pero sí hay cosas puntuales en salud y en todo lo demás, hasta en la administración, ¿verdad? Pública, cómo se está haciendo y la calidad que estamos recibiendo de eso. Pensaba yo un poco, ¿verdad? Alba, doctora Burguera, mi compañera, hemos estado tratando de poner, ¿verdad? El entorno, el trasfondo de lo que, y un poco mencionando las cosas que entiendes que hay que estar mirando. Pero hay una cosa fundamental en todo esto que vemos, es lo que se vaya a hacer en Puerto Rico, en cualquiera de esas áreas. Una cosa que no hemos tenido es mucha continuidad. Tenemos una visión de país que, ¿cuál es quisiera escuchar el pensar tuyo sobre eso y la necesidad de que eso ocurra? Fíjate, yo creo que nosotros no tenemos un plan de país. Y yo creo que eso necesitamos, uno urgente. Tenemos algunas iniciativas económicas, de desarrollo económico que se han planteado desde las agencias de gobierno, desde el Ejecutivo y el gobierno central, lo cual nos da entonces paso también a hacer estas iniciativas. Pero como bien mencionas, las iniciativas no pueden pensarse de 4 años en 4 años. Tienen que ser iniciativas que trasciendan, ¿verdad? Que piensen en su gente, que piensen en ese futuro, que piensen en ese país que nos urge cada vez más. Y que yo creo que hay muchos retos, pero podemos atender estos retos cuando estas coaliciones multisectoriales nos juntamos para poder pensar en ese país de largo plazo que queremos y cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué se nos puede ocurrir para tener esa continuidad, vamos a decirlo así? Porque esta administración sí tiene un proyecto que ellos le llaman marco conceptual. Y yo creo que es inteligente llamarlo así para que la administración que venga no se sienta que está atada a un plan específico. Cosas así tienen sentido. Bueno, el marco conceptual que plantea el DEC. Propósitos. Correcto, propósito. Tiene unos elementos que vale la pena resaltar porque atienden el tema de desarrollo económico desde la perspectiva de educación y de la capacitación, ¿verdad? Entonces, trata de mover al país hacia esos sectores económicos emergentes, tecnológicos, principalmente, que se entiende bajo ese propósito, bajo el plan, que son los que, o el marco conceptual, debo decir, que son los que son de futuro. Entonces, quiere desarrollar o capacitar esa población hacia esos sectores económicos y redirigir la mano de obra hacia allá. Y eso, pues, hay algo válido en ese sentido, porque entonces está pensando en que hay unos sectores que están aumentando, que deben de ser importantes para el país y que entonces debemos de redirigir esa mano de obra hacia allá. Okay. Pero deja otros elementos, ¿verdad? Está alrededor el tema del acceso a financiamiento para las empresas, para las pymes, aunque no es que no piense que no están ahí, pero no están implícitos, pero necesitan hacer... sí, porque o sea, está claro la estrategia puertorriqueña de todos los gobiernos desde los años 40 finales para atraer la inversión foránea ha sido incentivos contributivos, atado por supuesto a la política contributiva federal con respecto a sus territorios, pero en ese proceso el desarrollo del puertorriqueño, y mencionabas ahora mismo las pymes, que representan más del 95% de las entidades en Puerto Rico. Y del empleo, sobre el 86% del empleo en Puerto Rico genera una empresa pequeña y mediana. Y hay que pensar en ello porque como parte del proceso que tuve el honor de ser parte de mirar el sistema contributivo, pensamos qué incentivos puede haber, pero la realidad es que las pymes no son necesariamente entidades que pagan muchos impuestos, en realidad, sobre el ingreso. Pero sí impuestos sobre la propiedad, sí impuestos sobre el volumen de negocio, impuestos que
¿cómo se dice? Que reducen tus ingresos finales y son el reto significativo. Aparte de otra cosa de desarrollo que quisiera saber. Fíjate, yo creo que ahí tienes otro tipo de reforma que debemos de pensar también. Una reforma no solamente que piense en su gente, ¿verdad? Como mencionaba ahorita, que sea justa esa reforma, sino una reforma también que traiga a la creación de nuevas empresas y que esas empresas puedan quedarse. Porque yo puedo abrir 5 empresas hoy, pero si se me cierran 4 mañana, pues la verdad es que algo está pasando, ¿verdad? Así que el sistema debe de ser lo suficientemente sólido como para crear empresas y mantenerlas a través del tiempo. Y eso es importante porque entonces cuando hablamos de tema fiscal, y si nos ponemos en otro contexto del 15% del impuesto mínimo global, Ajá, ese tema está que no pasó en la legislatura a Sí. aprobarse ahora mismo el impuesto porque tenía otras medidas contributivas o incentivos contributivos dentro de ese proyecto, que por eso no se aprueba, pero tenemos que pensar que si eso se crea en Puerto Rico, para tal vez no el tema de la competitividad de Puerto Rico, mantenernos, ¿verdad? O por lo menos mantenernos en el radar de las multinacionales para la inversión que aspiramos tener, que debemos de traer, pero también fortalecerlo de aquí, pues tenemos que pensar en que nuestro sistema fiscal tiene que ser sólido, Sí. porque no lo podemos hacer si no pensamos, así que requiere esa reforma urgente para... Mira, el adentro. tema que acabas de traer del impuesto global mínimo es tan particular, también complejo y necesario que vamos a tener un programa separado para hablar de eso. Pero antes quisiera, muchas estas jurisdicciones que compiten con Puerto Rico, más allá del aspecto tributario, ¿verdad? De ofrecerles unos beneficios, que ahora precisamente con esta iniciativa del impuesto global mínimo, hay que ser más creativo en otros incentivos no contributivos. Pero habla mucho de la innovación, habla mucho de la investigación y desarrollo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Dónde estaba en Puerto Rico? ¿Cuán importante puede ser eso? Muy importante. Sí tenemos que apostar también al tema de la innovación y de la investigación y desarrollo a nivel de país. Así que eso requiere que invirtamos también en el desarrollo de universidades más sólidas, ¿verdad? Y que esa educación sea accesible, como decía ahorita, que sea de calidad, entonces que tengamos expectativas de desarrollo de investigaciones importantes en el país que aporten a distintos sectores. Que haya un enlace más fuerte entre las universidades de Puerto Rico, que pueden ser todas, no tienen que ser la universidad del Estado nada más, y el sector privado, que Claro. eso es algo que siempre hemos pensado. Hay un tema que no quisiera que nos fuéramos de aquí sin antes cubrir, y es uno de los temas que nuestra invitada trabaja apasionadamente y con mucha razón, y es el tema de la sostenibilidad en Puerto Rico. Háblanos de ese tema porque es un tema, hasta cierto punto, la importancia o la conciencia sobre este tema ha sido relativamente reciente, pero tenemos mucho camino que recorrer. Ciertamente tenemos mucho. Estamos apenas empezando el tema en Puerto Rico. Se han dado algunos pasos. Hemos hablado de una energía eléctrica resiliente. Hemos hablado de fuentes renovables en lugar de no renovables, como lo que estamos acostumbrados. Hemos hablado de ciertos aspectos de sostenibilidad económica, social y también el del medio ambiente, pero nos falta mucho para trabajar sobre esto. Es algo que es imperativo. No podemos dejar de pensar en lo que ha pasado en el litoral de Puerto Rico, donde está la población más vulnerable. Y no solamente que está la población, sino que la infraestructura crítica del país se encuentra también en las costas, principalmente. Así que no es algo que podamos darnos el lujo de olvidar, de que somos una isla, de que dependemos de estos cuerpos de aguas también, sobre todo para el tema de las exportaciones. Hay una economía que se da alrededor del tema de los océanos, el tema de los cuerpos de agua, pero que tenemos que también verlo desde un elemento de producción, un elemento de consumo. Y todos y todas debemos de participar de esto, desde la academia hasta las empresas que trabajen con una producción que sea mucho más sostenible, pensando en la gente, pensando en las comunidades donde tienen su actividad económica y pensando también en ese tema de justicia social interno, ¿verdad? El personal, pero también externo de su Se ha ido creando organización. más conciencia porque mucho de lo que pasaba es que el sector privado pensaba que esto era un asunto de muy largo plazo y tengo que resolver los asuntos de ahora. Y entonces por eso se estaba echando hacia un lado, o por lo menos era una justificación que se daba. Una cosa que me alienta es que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de los aspectos de sostenibilidad que nos hacen en este país. Podemos seguir
podemos seguir hablando, podemos seguir dialogando. Yo estoy encantado aquí con nuestra invitada, colega, profesora, amiga. Y vamos a tener la oportunidad, y espero, en un futuro, en este o en otros foros. Agradezco nuevamente. Gracias por la invitación. Agradezco que la haya aceptado la invitación y poder tener esta corta, porque en el tiempo que tenemos no se puede abundar sobre tantos asuntos. Pero ustedes, nuestra querida audiencia, antes de despedir, ¿verdad?, nuestros seguidores, los exhortamos a suscribirse a nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, X. Nos encuentran como Colegio CPA PR. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otras plataformas digitales. Me despido por este momento, pero los espero en próximos episodios de Martes de Números, porque los martes son martes de números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.